Bueno, por fin entra en escena nuestro querido amigo el cazador exorcista, como quiera que le hayamos dicho hasta el momento. Pero esta vez entra en escena en el manga, digo, porque hasta la fecha no había aparecido. Era un personaje original del anime. Hasta ahora, al final de este capítulo, en su versión del manga, vemos que aparece. Y no solo aparece, sino que nos lo presenta con el nombre de... ¿Cómo se llamaba? Con el nombre de Tanaka, lo cual, bueno, ya da una mayor libertad a hablar de él de manera más cómoda porque ya sabemos su nombre. Aún así, aunque lo hayan presentado y ya estemos más o menos a la par, tengo que decir que me gusta mucho más la versión del anime en este caso. ¿Por qué? Porque nos lo han ido introduciendo de una manera mucho más orgánica, mucho más de a poquito, como todo en general, y ahora hace que el personaje ya esté familiarizado con la trama y todo tenga más sentido. Además de que, digo una cosa, lo han presentado pero ya está. En el anime, mientras tanto, lo hemos visto por dónde ha ido moviéndose, nos han ido explicando sus pasos a seguir, y que en el capítulo de hoy ha sido evidente lo que ha pasado con el hecho de que ha puesto las barreras, de que ha ido corriendo tras Hikaru en el momento en el que se ha dado cuenta de que esa barrera se ha roto, y todo esto le suma tensión, personalidad y como carácter a la trama, cosa que yo aplaudo, las cosas como son. Pero bueno, empezamos este capítulo 4 por el principio, no por el final, ¿no? Y es que comenzamos con una escena bastante peculiar que parece que no simboliza gran cosa, pero tiene su punto y sus detalles que nos sirven para sumar. Resulta que vemos a ese gato que en su día generó tanto terror porque fue el primer indicio de que Hikaru no era Hikaru y que era algo malo que los seres vivos podían sentir, pues usan ese mismo recurso para mostrarnos que Hikaru puede cambiar, quizás, ¿no? Ese es un poco el mensaje de cómo Hikaru, a través de su esfuerzo y de intentar adaptarse y conocer su entorno, puede llegar a ser alguien que no sea rechazado por algo tan puro como un animal que se mueve muchas veces por instinto. Lo cual también nos sirve para entender su perspectiva, porque siempre es, ay, qué miedo me da Hikaru, pobre Yoshiki, pero Hikaru como un ser viviente, sintiente y conocedor, tiene que ser bastante triste, incómodo y duro, estar constantemente adaptándote a alguien que no eres tú, a un entorno con el que no estás familiarizado y que siempre estás en el punto de mira, porque al fin y al cabo todo el mundo está pendiente, con todo el mundo me refiero a todo el mundo de Hikaru, que se limita a Yoshiki. Yoshiki está constantemente pendiente de Hikaru, de eres bueno, eres malo, no eres Hikaru, y Hikaru siempre tiene que estar como cumpliendo esas expectativas, y también nos permite mostrarnos eso, que cómo cansa estar siempre pendiente de los demás, ser visto siempre como un problema, cansa el hecho también de estar pendiente de que estás a prueba constantemente porque te están testeando, y bueno, nos muestra un lado un poco más humano del propio Hikaru, porque Hikaru reconoce que las cosas no le salen natural, que no sabe ni cómo acariciar un gato. O sea, toda esa información nos la han dado con una escena bastante estúpida que hace un paralelismo con el gato de antes y el gato de ahora, como nos transportan, nos dicen que las cosas están cambiando, y todo esto a través de una escena tan bobita. Esto es como se debe hacer. Obviamente Hikaru, como ya ha ido recalcando y recalcando y recalcando, no sabe ni lo que siente ni lo que le pasa, pero aún así lo intenta e intenta ser mejor. Esto, por suerte para Hikaru, Yoshiki lo ve, es consciente de esto y lo valora que él lo está intentando, lo cual no quita que también se le vengan a la cabeza a Yoshiki todos esos pensamientos, todos esos recuerdos de tantas veces, tantas ocasiones en las que se le dijo que tenga cuidado, que esto no es lo correcto. O sea, él sigue un poco alerta, sigue pendiente y viendo lo que va a pasar. En este momento nos meten el opening, un opening que cada vez quiero más, cada vez me gusta más. La verdad, lo siento un poco cañero. Tengo que decir que creo que me gusta más el ending porque a nivel de escenografía y la música me parece súper triste. No he visto la letra, pero me parece súper triste. Transmite como un aire de amor que no se puede dar, ¿no? A mí me transmite eso. Quizá la letra no tiene nada que ver y me estoy inventando cualquier cosa, pero me gusta mucho el ending y el opening bastante también. Vemos en este caso que la vez anterior, en alguno de estos capítulos de antes que estuvieron cantando en clase, porque estamos en clase, no era porque sí, sino porque se estaban preparando para algo. En este caso, hay algo que quizás no sé si te habrás dado cuenta, y es que Hikaru esta vez está cantando y cantando con los ojos cerrados. O sea, que sabe leer, que no sabemos si es que no sabía leer o qué, o no se sabía la letra, pero ahora mismo se sabe la letra, está cantando con los ojos cerrados. Y esto también denota una evolución. Yo creo que el capítulo ha sido un poco más espeso a nivel de trama, pero ha ido todo a dar esa idea, esa imagen de que Hikaru, hemos aceptado ya en este capítulo que no eres Hikaru, porque hasta ahora era el, ay, no eres Hikaru, vale, en este capítulo lo hemos aceptado, y todo nace en el momento del final del capítulo anterior, que Hikaru llora y Yoshiki dice, no eres Hikaru, pero puedes ser alguien. Pues bueno, en este capítulo han desarrollado esa idea. ¿Por qué? Porque Hikaru evoluciona. Vemos que el gato ya no le tiene rechazo y él se esfuerza por aprender, se esfuerza por cantar, o sea, se aprendió la letra, se tomó esa molestia, y ya iremos viendo cómo esto no son casos aislados, sino que la trama va en esa dirección. Profundizando un poco y dando un poco más de ambiente real, ¿no? Porque en un ambiente real nosotros conocemos no solo a los protagonistas, sino a los personajes secundarios, ¿no? Entonces, como para darle un poco más de volumen, de credibilidad a la trama, nos desarrollan también un poquito los personajes secundarios, como son las compañeras de Hikaru y Yoshiki. Vemos que se llevan muy bien, obviamente, y que además de esto tienen atributos por lo menos peculiares. Si recordamos bien, la escena aquella en la que en capítulos anteriores se adentraron en el bosque cuando acompañaron a un compañero porque tenía miedo, porque tenía un mal pálpito, hubo una de ellas que notó algo raro después de que Hikaru absorbiera aquel ente en el bosque. Vemos que es esa misma, la cual parece ser que tiene una habilidad especial, que eso no fue nuevamente un caso aislado, sino que realmente tiene una cierta sensibilidad a estos fenómenos y que es capaz de percibir. Muy bonito también el hecho de que su compañera sepa reconocer estas habilidades a pesar de que no las entienda y se fíe de sus consejos, porque le aconseja que no pase cerca de las vías del tren. Lo cual, mira, si no te afecta y puedes tomar otro
otro camino para volver a casa y tu compañera que sabes que sabe cosas te dicen no pases por aquí, lo más coherente es no pasar por ahí. También te digo una cosa, estos entes parece ser que cada vez están más presentes y más presentes dentro del pueblo, porque en la vía del tren es bastante cerca del pueblo. Vemos que Hikaru y Yoshiki comparten momentos en la casa de Yoshiki y cómo a través de su hermana nos presentan lo que será el siguiente arco, mini arco que tiene este capítulo, o al menos donde se desarrolla, que es el festival de verano. La hermana, como es pequeña y ya empieza a tener edad, está muy emocionada y quiere ir con un yukata, que es la ropa tradicional en estos tipos de eventos. Pareciera que tiene la misma edad que Hikaru, porque Hikaru se emociona igual o más, pero en este caso Hikaru se emociona porque él, como desconocedor de este nuevo mundo, quiere probarlo todo y quiere conocer todas las posibilidades que están a su alcance. Pero eso sí, el yukata, la madre le confiesa que no lo puede hacer porque no es competente para ello, que le pida ayuda a Mikasa. Mikasa, si recordamos bien, es la señora dueña de la casa donde se están reuniendo los pueblerinos con Tanaka para poder darle casa a este ente que está dando problemas en el pueblo. Entonces, ¿es casualidad que se menciona a esta misma persona, a esta misma mujer, Mikasa? Es verdad que en la serie, en el anime, en una de las traducciones, vemos que dice la tía Mikasa. O sea, ¿es familiar de Hikaru porque podría tener algún peso en la trama? No lo sé. La verdad es que he visto otras traducciones del anime y el manga y la realidad es que no se le menciona como tía, como familiar. Entonces, no sé yo si es un error de traducción o si realmente es familiar y es algo importante. Porque al fin y al cabo el cazador, el exorcista, protege y usa la casa de Mikasa como guarida y quizás es por un motivo en concreto. Una vez ya en el festival, porque nos transportan directamente al festival, vemos una serie de cosas. Entre ellas me gustaría destacar la confianza que a partir del capítulo anterior tiene Yoshiki en Hikaru, la cual no era así. Si recordamos, constantemente Yoshiki pensaba a espaldas de Hikaru qué hacer con él, cómo tratar con él, se ponía nervioso, le tenía miedo. Vemos que eso como que ha desaparecido en el momento en el que se quitaron las máscaras y decidieron como empezar de nuevo. Parece ser que Yoshiki ya no le tiene miedo a Hikaru, ahora simplemente puede de vez en cuando extrañar al verdadero Hikaru, pero ya no le tiene miedo a él. ¿Y por qué digo esto? Porque en el festival vemos que salen los tres a solas y que al fin y al cabo si Hikaru fuera un monstruo del que tienes miedo no lo dejarías tratar con tu hermana, no la dejarías tomarle la mano a tu hermana para salir juntos del festival, ¿no? Lo veo como un detalle a tener en cuenta, de que le permites entrar en tu casa, permanecer cerca de tus seres queridos a pesar de que sabes que no es humano. Se cruzan con un puesto de comida que les ofrece una ración gratuita y vemos que a Yoshiki hay algo que le llama la atención y es que el propietario de este puesto tiene una cruz que nos recordaría una cruz cristiana. Y vemos que le llama la atención por algo que nos explica más adelante, pero que, bueno, lo voy a adelantar porque ocurre en el mismo capítulo. Y es que se menciona que en el pueblo en el que viven no hay ninguna iglesia, mientras que en los pueblos de al lado, los colindantes, sí que hay. Entonces, claro, a Yoshiki le llama la atención porque no está acostumbrado a ver cruces cristianas, porque en su pueblo no hay iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Que el encargado de este puesto les ofrece, como dije, una ración gratuita. Y esto puede significar dos cosas. Para empezar, están como uniendo, haciendo una relación entre que la gente cristiana es bondadosa, ayuda al prójimo y ofrece raciones gratuitas a los niños. Es una manera como de dar una buena imagen, pero por otra, bueno, nos ha servido para lo que ya dije, es que presentan de alguna manera que en ese pueblo no hay iglesia y que la religión está presente en los del lado. Sospechoso, ¿no? ¿Por qué no hay iglesia? ¿Por qué? Bueno, mientras tanto, los adultos, estos hombres que ya conocemos, están reunidos en la casa de Mikasa, están hablando a solas a espaldas de Tanaka. De Tanaka no, Takena, joder, Tanaka. Hablando a espaldas de Tanaka y están más que nada repasando toda la situación de que la familia de Hikaru era muy importante, que dejaron mucho peso en el último descendiente que era Hikaru, que quizás todo esto está pasando porque aunque Hikaru esté presente entre nosotros no pudo completar el ritual en su momento y pum pam pum. Nos repiten todo para que quede claro, para que después supongo que cuando desarrollen esta trama no haya dudas y las bases hayan quedado bien sólidas, digamos. Bueno, dentro de todo esto también obviamente nos van a decir cositas nuevas, entre ellas que solo la familia de Hikaru, la familia de Indo, conoce el ritual. Esto es muy importante porque bueno, si no serían prescindibles de, bueno, no lo haces tú, que lo haga otra familia, el ritual. Y claro, que sea el hecho de que sea un ritual, que pase en una sola familia, es bastante raro, pero que encima se tenga que hacer cada X años tan seguido, da la sensación de que están intentando contener algo con un parche, no es una solución permanente, es un parche a un mal mayor, ¿no? Por suerte, como dije, nos dan un poquito más de lore, y al parecer eso malo ocurrió hace unos 300 años. Lo curioso es que hay una palabra que mencionan que a mí me llama un montón la atención y es karma. Están pagando el karma. Están pagando el karma. Lo que debe de haber pasado es que ocurrió algo terrible que le habrán hecho a alguien, a una familia, a alguna familia que tenga que ver con la familia de Hikaru, quizás de alguna manera, le hicieron algo terrible a alguna familia del estilo de, porque en aquella época, mira, que tal persona es una bruja, la quemamos, la decapitamos, porque por eso también puede aparecer una cabeza en los flashbacks que vimos. Y claro, al fallecer de una manera tan traumática, esta persona pudo transformarse en un ente que ahora acecha al pueblo. Y desde entonces se ven obligados a pagar ese karma de haber hecho esa injusticia, de haber cometido ese pecado, con constantes rituales para retener esa presencia que busca vengarse por lo que le hicieron hace 300 años. O sea, esto no estoy diciendo que sea así, pero es una manera de darle una interpretación a falta de los datos que nos faltan. Y dentro de toda esta historia, obviamente, la familia de Hikaru
tendría que tener algún valor especial. Lo bonito, ¿sabes lo que sería? Es que hace 300 años hubiera pasado todo esto por culpa o como desencadenante de una historia de amor que haya terminado en catástrofe y bueno, y afecte a los días de hoy. Y que esa historia de amor de hace 300 años hubiera sido entre un antepasado de Hikaru y un antecedente de Yoshiki, como diciendo que sus almas se han vuelto a encontrar en el día de hoy, ¿viste? Eso sería espectacular. El caso es que en este momento entra el exorcista mientras estos estaban hablando a espaldas de él en escena, entra y parece ser que, bueno, que le han ido ocultando muchos detalles. Mientras que él, lo que sabemos es que les ha contado todo lo que ha ido descubriendo. El caso es que cuando entra, muestra una de esas cabezas que ya vimos que llevaba Hikaru consigo para protegerse, podemos intuir. Y yo diría que es la misma, porque para mí son todas iguales, pero por cómo la describen y cómo la introducen en escena, diría que es una cabeza distinta. Además de que menciona que ella no lo pasó bien. ¿A quién se refiere? ¿A mi casa? O vete a saber. Y nos permiten ver en un intento de enfocar la montaña como un pequeño lugar de rezo, lugar de culto, que podemos intuir que está dentro de la montaña, en el que como que adoran al dios de la montaña, ¿no? Vemos esta imagen que estaré poniendo por pantalla y que está como bloqueada, o quizás simplemente es la decoración que da esa sensación. Puede ser quizás la tumba de este alguien al que le hicieron este mal tan grande hace 300 años, ya lo iremos descubriendo. Pero de momento lo que acabo de mencionar, mencionan al rey de la montaña, o sea, hay alguien único, personal, que más adelante creo que intentan relacionar con Nunuki-sama, que puede ser el rey de la montaña. O sea, ese alguien ya quizás le podemos empezar a dar cuerpo y forma y nombre. También tengo que decir una cosa, no sé cómo avanzará la historia, la verdad es que son muchos nombres en japonés que poco me cuestan, pero yo he notado como que mencionan a Nunuki-sama y una especie de Unuki-sama, no sé si son la misma persona, ¿no? Igual que los nombres de los pueblos no me los sé todos, porque hacen referencia, como ya veremos, y ahora hablaré del pueblo en el que transcurre la historia y de los de al lado, y les dan nombres, no me los voy a aprender, pero quiero dejarlo ahí. Quizás Nunuki-sama y Unuki-sama no son la misma persona, puede ser que no lo sean, yo creo que no lo son, pero si se me escapa algo por ese lado, quiero pedir disculpas. El caso, al sacar el tema de el dios de la montaña, Tanaka empieza a sospechar cosas como que, ¿por qué se organiza este festival en este pueblo? Y bueno, aparte de que él ya intuye de que le están ocultando cosas, entonces disimuladamente intenta indagar. Pregunta lo que ya mencionamos antes, hace un poquito, que es que por qué los pueblos de al lado, perteneciendo todos como a la misma comunidad, tienen tanta presencia de iglesias, o quizás la presencia normal que tendrían estos pueblos de cantidad de iglesias, y este en concreto en el que transcurre todo esto no tiene ninguna. Solo tiene una que no es ni siquiera una iglesia, es un templo. Templo en el que no se sabe ni a lo que se adora. Por suerte, para articular un poco y lubricar un poco esta conversación, vemos que uno de los que estaba reunidos con ellos ha tomado un par de copas y se le va un poco la lengua, entonces le facilita datos al exorcista, datos como el nombre de Nunuki-sama, y todo esto va haciendo que los de al lado se pongan nerviosos. O sea, efectivamente nos confirman que le están ocultando cosas a Tanaka. Esta queda, tío. Y terminamos uniendo estos hilos y podemos intentar intuir que ese templo no es solo un templo religioso, sino que es un templo que alberga una comunidad. Lo dicen así y lo dejan en el aire. Pero yo creo que si indagamos un poquito y ponemos un poco de nuestra parte, lo que quieren decir con que alberga una comunidad es que es una secta que adora, que bueno, que podemos intuir que es el dios de la montaña, con todo lo que conlleva. Pero empiezan a cambiar las cosas, empieza a aparecer también todo un tinte más oscuro. Y casualmente cuando Tanaka los tiene en jaque, los tiene a punto de no quedarle otras que decirles la realidad, vemos que la barrera que él había colocado se rompe, el hámster se altera y él tiene que salir corriendo para localizar esa perturbación que ha roto la barrera. Y no es más que el propio Hikaru, que está intentando acompañar a Yoshiki y a su hermana y se ve interceptado por esta barrera, no puede pasar. Vemos que no solo es que no pueda pasar, sino que esta barrera altera su forma corpórea y vemos que deja ver la amalgama de la cual está formado. Una cosa curiosa es que a mí me genera la desconfianza estos momentos en los que Hikaru le oculta la verdad a Yoshiki. Vemos que dice, no pasa nada, yo voy después, y muestra en escena esa especie de personalidad, que no sé si es la personalidad verdadera que tiene este ente, que dice, ¿quién ha colocado esto? Entonces él algo sabe, ¿no? No es tan inocente, él sabe lo que es y que hay cosas que pueden detenerlo, que hay personas con habilidades que pueden interferir en sus planes. Además de esto, cuando adquiere esta personalidad se le ponen las pupilas rojas, que es como la personalidad original de la amalgama. Bueno, la verdad es que no da mucho tiempo a desarrollar esto porque nos pasan con el siguiente punto, y es que Yoshiki y Hikaru, al parecer más adelante, han quedado en la orilla del río para charlar y hablar de cosas banales nuevamente, como si nada hubiese pasado. Y es un momento un poco de tensión porque mientras tanto sabemos que paralelamente, aunque no lo veamos, está el cazador por ahí corriendo buscándolo. En este momento Hikaru abre el melón, o la sandía, de si es lo mismo estar con él que con el verdadero Hikaru, con el anterior Hikaru. No sé si es buena idea que en su posición saque estos temas porque son delicados. Lo ideal sería quizás que lo sacara Yoshiki, pero bueno, se animó. Yoshiki le dice que no es lo mismo. Y vemos que a Hikaru, lejos de disgustarle esta respuesta, como que le sonroja, le gusta. ¿Y por qué le gusta? No, nunca lo van a explicar, pero yo creo que es porque al decirte que no eres igual que Hikaru, lo que te están diciendo es que tienes algo que es propio de ti. O sea, hay algo dentro de ti que es original, que no eres simplemente una copia de alguien, un cascarón vacío, sino que tienes
algo que aportar distinto que te diferencia, tienes una identidad, porque al final este Hikaru, los problemas que está teniendo sobre todo son de identidad, de personalidad, de autoconocimiento. Es por ello por lo que puede que le guste la respuesta que le da Yoshiki, porque al fin y al cabo lo que está denotando es que no eres igual que Hikaru, eres alguien distinto, pero me gusta ser alguien distinto porque por algo sigo compartiendo espacio y tiempo contigo. Hay algo en ti que puede que merezca la pena. También te digo una cosa, yo creo que desde el final del capítulo anterior, como ya mencioné, en el que se quitan las máscaras y se hablan diciendo es que yo te quiero, no sé qué, no sé cuánto, parece ser que Yoshiki ya no busca a su antiguo amigo en el cuerpo de Hikaru, sino que ha aceptado que Hikaru no está más y aborda toda esta situación de manera distinta, de manera más tranquila y dándole una oportunidad a este Hikaru que es desconocedor del mundo que lo rodea. No le exige que sea el anterior Hikaru, que cumpla sus expectativas porque ni lo va a conseguir ni tampoco es justo para alguien que no sabe ni lo que está ocurriendo. En el manga vemos un pequeño momento en el que como que Hikaru se avergüenza cuando se da cuenta que le ha dicho algo bonito y tiene un momento algo distinto, pero no por ello menos bonito. Durante toda esta conversación vemos que el cazador llega al punto donde la barrera se rompió, pero obviamente ya es tarde. Lo curioso es eso, que se rompió. Yo pensé que como que había detenido a Hikaru, pero nada más. Pero no, parece ser que esa barrera, si ahora Hikaru quisiera acceder, podría acceder porque la ha roto. No es que la barrera sigue presente y Hikaru no puede volver a acceder a esa zona. Vemos que los demás han ido tras del cazador y vemos que le echan en cara de hey, pero ¿qué pasa? ¿No habías puesto una barrera? ¿Por qué no la pones en todo el pueblo? Y nos revelan cositas como que las barreras no son gratis. Es más, también puede que con esto entendamos un poco más al cazador. Quiero decir, al fin y al cabo las barreras revelan que cuestan un órgano del cuerpo del que las pone, en este caso el cazador. Y al fin y al cabo vemos que las pintas que tienen son muy despreocupadas, va con una camiseta sucia, vemos que no le importa nada, tiene los calcetines rotos. Y todo esto puede ser porque él no valora mucho su vida. Es decir, está poniendo barreras en un pueblo que le están costando órganos, vete a saber cuál se está quitando, si un riñón o vete a saber. Y claro, no estás para preocuparte, él vive al límite, él fuma, él bebe, está destrozándose porque sabe que no le queda mucho, ¿no? Entonces no va a valorar ni la opinión del resto, por eso hace lo que quiere, ni su higiene, ni cómo se ve, ni nada. Es duro. Es así que vemos que al menos llegan a la conclusión que yo creo que ya habían llegado, pero bueno, y es que al final ese ente, esa cosa, debe estar entre nosotros y debe haber mutado de alguna manera porque ha tocado la barrera, ha estado aquí y nadie se ha alterado. Entonces tiene que haber adoptado la forma de algo que le permitiese no alterar a la multitud que tenía alrededor. Ojo. Hikaru le pregunta, bueno, una cosa que dejamos en su momento a medias, y es que cómo se enteró que él no era el verdadero Hikaru. Y la verdad que a mí me encanta que indaguen en el pasado porque, bueno, permite que la trama se vuelva toda más interesante, más rica, con más detalles. Curiosamente, la respuesta que da Yoshiki es bastante impactante y resulta que es que Yoshiki llegó a ver el cuerpo fallecido de Hikaru, cosa que ni el propio Hikaru sabía porque en ese momento el ente estaba dentro del cuerpo y no era consciente de lo que pasaba fuera de él. Bueno, nos presentan a través de una escena bastante caótica y un poco dolorosa y cruda como Yoshiki termina encontrando el cuerpo de Hikaru, ve que no tiene pulso, que no respira, que está frío, pero que le llama la atención que no está en tan mal estado. Y esto es algo que se deja ahí y pensándolo bien, cuando lo vi por primera vez no lo pensé, pero dije, claro, o sea, no tiene mal estado porque en aquel entonces el ente ya estaba dentro del cuerpo de Hikaru y estaba reparando todo lo que había roto. Porque de no ser así, de no estar el ente presente, el cuerpo de Hikaru se hubiera descompuesto y tendría obviamente un peor aspecto. Y Yoshiki se dio cuenta de esto. En el manga ocurre todo similar, en general en este capítulo ha sido todo igual, pero en el manga me quedó más claro que Yoshiki, después de irlo a buscar bajo la lluvia, con el frío, con las emociones al límite, cae enfermo, le da fiebre, y al parecer queda hasta inconsciente varios días, y que cuando despierta ya Hikaru estaba en el hospital y ya era él, y ya, bueno, nos presentan la trama tal cual la encontramos hoy. Hikaru en este momento, cuando escucha toda esta historia de la cual no era consciente, se impresiona y valora el coraje que tuvo Yoshiki de toda la situación y de incluso aguantar los 6 meses sabiendo que no era él. También tengo que decir una cosa antes de que se me olvide. Mientras vemos la escena en la que Yoshiki buscaba a Hikaru bajo la lluvia, vemos que hay un punto que tanto en el anime como en el manga no queda claro, como que Yoshiki estaba inconsciente y se despierta. Esto, cuidado, ¿por qué estaba inconsciente si estaba buscándolo? No vemos que se caiga y quede inconsciente y después se despierte. ¿Qué pasó? Pero sea, como he recalcado, las cosas entre ellos dos están cambiando. Cambian desde el momento en el que se quitan las máscaras uno frente al otro. ¿Por qué? Porque Yoshiki toda la vida le tuvo miedo a Hikaru por lo que era capaz de hacer, siempre intentó contentarlo y fingir como que todo estaba bien aunque sabía que no era él. Y aquí vemos que ya no importa, no hay filtros, hay confianza. Yoshiki se pone a llorar delante de Hikaru, se rompe totalmente y le dice que echa de menos al verdadero Hikaru. Esto es algo que el Yoshiki del principio de la serie nunca le hubiese dicho, por miedo a las consecuencias. En el manga no lo dice, lo piensa. Piensa que, como extraño a Hikaru. Pero bueno, más o menos es lo mismo. En este momento nos ponen un flashback que también está presente en el manga, que nos sirve de lore para variar. Pero bueno, es un flashback que ocurre quizás en la misma orilla del río, ahora que lo pienso, en la que Yoshiki se quejaba con el anterior Hikaru, que ese pueblo, bueno, lo asfixiaba, lo ahogaba porque era muy pequeño, porque no se podía hacer nada sin que todo el mundo se enterase, que todo el mundo critica a su familia, y además nos introducen problemáticas que hay dentro de ese pueblo. Problemáticas como que la gente del pueblo rechaza la homosexualidad, porque vemos que hablan de una familia de la cual se dice que hay un hijo de ellos que está enfermo y que no pueden contar con él, pero resulta que no es que está enfermo, sino que simplemente es gay. Así que nos permite ver que los consideran enfermos y que, bueno, que son pueblos muy externos de lo que sería la capital, muy anticuados y muy curtidos a la antigua. Y es increíble cómo el verdadero Hikaru, que parece un ángel, siempre pareció un ángel, y parece un ángel de aquí a lo que queda de capítulo, por todo lo que voy a mencionar. Es un angelito del cielo. Ya no es porque no le afecta
afecte todas las problemáticas que lo envuelven, porque quieras o no, envuelven a Yoshiki y envuelven a Hikaru, que también vive en ese pueblo, y que podemos intuir que también era gay, entre otras cosas. Pero vemos que él lo que más valora es vivir en paz y hacerle la vida más sencilla a la gente que quiere, a la gente que tiene en su entorno. No sabemos si Hikaru en este entonces lo estaba pasando mal al oír esas palabras de Yoshiki, pero él decide responder con una sonrisa e intentar alegrar a su amigo, que vemos que sí le afectaban estas cosas. Vemos que saliendo de ese flashback, Yoshiki, como dije, se rompe, empieza a llorar, ponen una música triste durante toda esta escena que es sutil, pero que da muy bien en el palo. Y vemos también como el propio Hikaru, a pesar de no entender cómo funciona el mundo, es capaz de leer un poco las emociones del ambiente, tener empatía y decir, bueno, te voy a dar tu espacio, lo cual es un progreso muy grande. Pero es en este momento en el que Yoshiki le agarra la camiseta y sin decirle nada le está diciendo, quédate conmigo, acompáñame, porque no eres el problema. Yo echo de menos a Hikaru, pero quiero valorar tu presencia, quédate, no es incompatible estas dos realidades de extrañar a Hikaru, pero tenerte conmigo. Y aquí Hikaru dice algo muy bonito, que es lo que hemos estado intuyendo, que delata sus intenciones, y es que quizás no lo puedo sustituir al verdadero Hikaru, pero siempre te protegeré y estaré para lo que necesites y para lo que me pidas. Y esto es más bonito de lo que parece. ¿Por qué? Porque aparte de, obviamente, es algo bonito que alguien te diga algo así, le estás dando su espacio a Hikaru. En el momento en el que Hikaru le dice, quizás no puedo reemplazar al verdadero Hikaru, estás diciendo como que ese Hikaru que existió era alguien valioso, porque tendría un valor intrínseco, un valor que no se puede reemplazar, que no se puede negar. Hikaru fue valioso y yo, como su sustituto, lo valoro y doy espacio a que quizás yo no pueda cumplir esas expectativas porque Hikaru existió y fue alguien que merece la pena recordar. Sería muy injusto para ese Hikaru que ahora yo fuese igual que él, que lo reemplazara en todas sus funciones, en todo lo que él fue, y nos olvidásemos de él. Por eso es bonito, le está dando su espacio, su respeto al Hikaru original. Al fin y al cabo, le está dando un valor, lo está considerando como alguien valioso. Esto fue momentazo para cerrar el capítulo como nos tiene acostumbrado la serie. Para ir cerrando este capítulo, vemos que la intuición que tuvieron estas dos compañeras de Hikaru y Yoshiki al principio del capítulo con las vías del tren se cumple. Había algo en esas vías del tren, hay un ente, un algo. Y curiosamente, no sé si es coherente o no, pero veremos, la señora con la que habló Yoshiki en su día sobre Hikaru estaba presente ahí y decide como desvanecer ese ente. A lo que a mí aquí me surgen varias dudas. ¿Nos está ocultando cosas? ¿Cómo esta mujer sabía que ahí había un ente? ¿Cómo ella tiene la habilidad de solucionar estas cosas? ¿Esto se nos presenta sin problemas o realmente la señora oculta algo? Bueno, nos tocará ir viéndolo. Tengo que decir una cosa, cuidado, que en este capítulo hay escenas postcrédito. Las escenas postcrédito indagan todavía más en el momento en el que Hikaru se nos fue dentro del bosque. Vemos que, bueno, ese tronco con forma de mujer sí que tuvo importancia, pero la importancia es un poco banal, un poco estúpida, y resulta ser que Hikaru cuando lo vio se despistó, le hizo gracia, y esto fue lo que hizo que se cayese y bueno, pasara todo lo que pasó. Es decir, que en el principio del capítulo, del primer capítulo, en el momento en el que Yoshiki encuentra el tronco y dice, tengo que ir por aquí, él interpretó como, a ver, Hikaru debe de haberse despistado con esto y debe de haber ido por aquí, o sea, loquísimo. Y aquí lo que me gustaría destacar en honor a Hikaru es que, como dije, es un ángel. En sus últimos momentos, hasta en sus últimos momentos, decidió dedicárselo a sus seres queridos. Vemos que él no se lamenta de estupideces, no se asusta, no dice cosas, no sé, egoístas, sino que sus últimos momentos se los dedica a pensar en su gente querida. Se disculpa con su padre por no haber cumplido el deber de su familia, de completar el ritual. Se lamenta de que su madre vaya a quedar sola y se acuerda de Yoshiki, al que no quiere dejar solo tampoco. Hermoso y bueno hasta el final. Y obviamente cierran con el momento en el que suplica, quizás probablemente ni siquiera por él, sino por esta gente que tiene en su entorno, que no quiere generarles dolor, quiere ayudarlos, que quiere acompañarlos en su camino, suplica a algo que lo salve, que lo ayude, y vemos el momento en el que se fusiona con el ente, que hoy en día, bueno, tiene el control de él básicamente. Bueno, como dije, cine, la verdad. Épico este capítulo. Me ha gustado, ha sido de verdad un poco más denso a nivel de trama quizás, porque ha presentado muchas cosas, pero bueno, es lo que hay. Hasta la fecha íbamos con capítulos muy intensos a nivel emocional, pero este ha sido un poquito más de trama y quizás el que viene va a ser explosivo a muchos niveles. Me ha encantado, me ha gustado más el anterior, pero bueno, esto es un proceso, la serie no se tiene que medir por capítulos, sino como un cómputo de cosas, y la verdad he quedado muy feliz, muy conforme con todo esto. Veremos cómo evoluciona, veremos. Cada vez va quedando menos, pero bueno, no es para amargarnos. La historia más vale que cierre como tiene que cerrar a que la estiren para nada, ¿vale? Tengo que decir una cosa, no sé si es verdad, no me he tomado la molestia que quizás debería haberme tomado, pero creo que me ha parecido leer al final del capítulo, donde ponen subtítulos hechos por no sé quién, que ha cambiado la encargada de los subtítulos. Vete a saber si por las críticas, porque ha censurado X cosas entre Yoshiki y Hikaru sobre todo, o por qué. Sea como sea, parece ser que no está al cargo la misma persona, si no me equivoco. Si te ha gustado este vídeo, déjate un like, que sabes que me ayuda, suscríbete, no está de más, ¿no? No sé, digo yo. Coméntate algo, comenta si te ha gustado, si estás de acuerdo, si no, si se me olvida algo, si hay algún detalle, todo, sin spoilers, por favor. De nada me sirva que me digas cosas que van a adelantar porque ya las descubriremos entre todos. Y poquito más. Nos veremos ya, esta vez sí que sí, con el próximo capítulo 5 aquí dentro de muy poquito.